en la educación de los hijos. Decíamos que, o les compartía, que de alguna manera las mamás llevan una ventaja, y esto entre comillas, porque bueno, traen en su vientre a su hijo por 9 meses. Después de eso lo amamantan algunos años, lo cuidan por unos años, y se forma un lazo, sí, muy, muy fuerte con mamá. Pero la verdad es que los papás no cantan mal las rancheras, ¿sí? Hay un lazo, no sé cómo definirlo, si espiritual, si psíquico, si genético, no lo sé, honestamente no lo sé. Pero hay un lazo del padre con los hijos que es imposible de disolver. Inevitablemente los hijos van a buscar a papá, inevitablemente. Entonces no hay forma de evitarlo. Dios así lo diseñó, ¿sí? Dios así lo diseñó, y la presencia entonces del padre en la educación de los hijos es de suma importancia. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso. El título de este mensaje es Abba, es la palabra en hebrea para padre, pero con una connotación muy personal. El término padre, papá, es ab, nada más ab, pero la terminación, el sufijo, nos da otro énfasis, un énfasis de cercanía, un énfasis de cariño, un énfasis de, como lo decimos a veces, de cariño, no papi, papito. Es una expresión que implica intimidad, y es la expresión que nuestro Señor Jesucristo usaba para referirse a Dios, al Padre, y yo creo que es el sentir de todos aquellos que hemos encontrado en Dios a nuestro Padre. Es una relación muy, muy estrecha. Les compartía que antes que conocerlo como Salvador, yo conocía a Dios, a Jesús, como mi amigo, ¿sí? Pero a la vez fue cumpliendo esa función de la ausencia de mi padre, que como quiera que sea mi padre, o la presencia paterna siempre estuvo ahí, y vamos a hablar después de eso. Pero vamos a empezar entonces. ¿Cuál es la importancia? ¿Sí? El padre, su importancia en la educación de los hijos. El término padre, nada más para darnos una idea, se utiliza 1400 veces en la Biblia, contrastado con la palabra para madre, para mamá, es que se usa 285 veces. Entonces el énfasis en el padre es mucho más fuerte en las escrituras. No estamos diciendo que es más importante, sí, por favor no malinterprete de ninguna manera. Padre y madre son importantes en la educación, en la formación de los hijos, pero también la figura principal de Dios es la de un padre. O sea, cuando se refieren a Dios, la referencia más constante, más consistente, es la de el Padre. De hecho, tenemos una oración modelo que así se llama, ¿no? El Padre Nuestro. La oración de Jesús iban dirigidas al Padre. Es uno de los personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, el Padre determina la personalidad y el carácter de sus hijos. De ahí la importancia de la presencia paterna en la familia. Entonces no puedes sacar al papá de la familia, aunque algunos se van, ¿sí? Aunque algunos están ausentes físicamente, lo cierto es que Él determina, sea con su presencia, sea con su ausencia, sea con lo que hace o con lo que deja de hacer. El Padre determina la personalidad y el carácter de sus hijos. Es en gran parte responsable de cómo serán los hijos, y vamos a ir hablando de eso. Dé gracias a Dios por sus hijos y acepte con gratitud a sus hijos. Esto es muy, muy importante. Una de las necesidades más importantes del ser humano es la de aceptación. Entonces todos los hijos necesitan saberse aceptados y amados por sus padres.
tal cual son, ¿sí? Tal cual son. Recordemos que biológicamente es el hombre, es el varón quien determina el sexo de sus hijos. Es hombre, usted lo decidió, por así decirlo, realmente no está en su voluntad, ¿sí? Es el varón, ¿sí? Es el varón quien determina el sexo, el género de el hijo. Entonces, padres, a lo mejor tenía la ilusión de tener hijos y vinieron mujeres. El punto es que no fue culpa de su esposa, tampoco fue su culpa, ¿sí? Tampoco se trata de eso, no se trata de buscar culpables, pero sí se trata de entender de que su naturaleza, su biología lo determinó. Así que es mujer, usted lo decidió, tómelo así. Es varón, usted lo decidió, tómelo así. Porque déjeme decirle que fue la célula más fuerte de usted lo que lo determinó, lo que logró fecundar ese óvulo, ¿sí? Es el espermatozoide más fuerte, el que pudo vencer todas las barreras para llegar a fecundar al óvulo, lo que determinó el nacimiento de ese hijo, hombre o mujer. Entonces es lo mejor que usted pudo dar en ese momento. Así que acéptelo y dé gracias, ¿sí? Que usted quería mujer, no pasa nada, es su hijo, es lo mejor de usted, es lo mejor de su esposa en ese momento. Nos dice las escrituras que fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Dios determinó que así fuera. Es mediante la unión del hombre y la mujer que se concibe un ser humano y nace y se reproduce. Pero acéptelo, esta aceptación va a ser lo más importante. Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Una gran bendición. La genética, el ADN que fue descubierto hace unos años, Dios lo diseñó. Dios lo diseñó. Y diseñó a cada uno de nosotros en lo personal. Entonces cada uno de nosotros es un regalo y es una bendición de Dios, un diseño único. Así que padres, hay que amar y hay que aceptar a nuestros hijos con gratitud. Que es hombre, que es mujer, eso no es importante, es tuyo, es parte de tu ser, es parte de tu esposa a quien amas. Es el fruto del amor. Así es de que hay que amarlos, hay que aceptarlos tal cual son. El padre define entonces el sexo de sus hijos, pero es entonces esa aceptación lo que le da a el hijo seguridad y estabilidad emocional. Y era bien importante, hermanos, viendo un poquito las escrituras, aquel momento en el que Jesús era bautizado e iniciaba su ministerio. Era bien importante el poder recibir de su padre estas palabras de aceptación. ¿Se acuerdan? Nos dice las escrituras que fue con Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo bautiza, que es bautista porque es Juan el que bautiza. Entonces va con Juan a que lo bautice, y después que ha sido bautizado, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él, y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hay en el Salmo 2:6 unas palabras proféticas: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Para Jesús esto fue muy importante. Recuerden que Él es criado siendo hijo de Dios, siendo engendrado por Dios. Él es criado como cualquier otro niño. Tiene mamá, tiene papá, y es educado como cualquier otro niño. Nos dicen las escrituras que Él crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Él iba aprendiendo como cualquier otro. Sí, sobresalía de los demás. En una ocasión sorprende
a sus padres, sorprende a los escribas, sorprende a los sacerdotes por la forma en que cuestiona, en que pregunta, en que indaga acerca de Dios, y lo sorprende, y se puede ver a leguas que es diferente. Pero en qué momento él tuvo conciencia de que era el Hijo de Dios, no lo sabemos. Pero cuando va con Juan y es bautizado, en ese momento él tiene esa certeza, esa convicción, porque Dios le ha hablado y Dios le ha dicho: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él necesita estas palabras de aceptación para seguir adelante. Recuerden que Jesús sí es el Hijo de Dios, pero también es un ser humano como cualquier otro, que necesita de palabras de aprobación y de aceptación de su Padre. Y esta aceptación, el sabernos amados, el sabernos aceptados tal cual somos, da al ser humano seguridad y estabilidad. Cuando no andamos buscando en todas partes lo que no encontramos en nuestros padres, ¿sí? De hecho, muchas cosas que se hacen o deja de hacer el hijo tiene que ver con esa aceptación. Si se siente aceptado, hay seguridad, así es de que quiere ser como papá, y hace las cosas con seguridad y confiando en esa aceptación, en que nunca será rechazado, en que nunca será recriminado, en que va a ser perdonado. Va a haber esa seguridad, esa certeza. Por el otro lado, si se sabe rechazado, si no hay esa aceptación, si hay esa carencia de amor, pues va a buscar entonces esa aceptación en otros lados. Y va a buscarlo entonces en los bienes materiales, va a buscarlo entonces en el sexo, y es parte de la razón por la cual hay tantos problemas con la sexualidad, porque no saben o están buscando aceptación están tratando de llenar ese vacío de el amor paternal, la presencia del Padre, en otras cosas, ¿sí? En el dinero, en los bienes, en los amigos, en la diversión, en el amor, ¿sí? Porque tiene una carencia. Actos de rebeldía muchas veces tienen que ver por esa falta de aceptación. Si cuando los niños ya no son niños, sino que llegan a la adolescencia y empiezan a cuestionarlo todo, y a veces se rebelan, y se rebelan porque no han sentido esa aceptación. Entonces están buscando, y muchas cosas la van a hacer o para agradar a los padres, al padre, o para llamar la atención del padre. No tanto molestarlo, pero sí llamar su atención, porque necesitan ese amor, esa presencia. Así es de que si queremos formar hijos seguros, estables emocionalmente, hay que amarlos, hay que aceptarlos y hay que expresarles ese amor y aceptación. Dice 1 Corintios 16:13, dice: portaos varonilmente. Y me llamó mucho la atención esta expresión. Aparece en 2 ocasiones en las escrituras, ¿sí? Portaos varonilmente. Y siempre me ha llamado la atención, pues, a qué se refiere, a qué se refiere. Y buscando y leyendo, pues tenemos que llegar a la conclusión que se refiere precisamente a ser hombres, ¿sí? Hombres que reflejan el carácter de Dios, el amor de Dios, madurez, responsabilidad. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas leíamos Proverbios y hacía la pregunta: ¿quién encontrará un hombre de verdad? Y entonces enumerábamos una serie de características, entre ellas el temor de Dios, la responsabilidad, el ser honorable, todas estas características. Hermanos, nosotros tenemos que ser hombres de verdad, porque nuestros hijos nos están viendo. Y un día un niño le preguntó a su papá: papá, ¿qué es un hombre? El padre le respondió: un hombre es una persona que es responsable de cuidar, proteger y mantener a su familia y su casa, y siempre está al pendiente de todo. El niño le dijo: ¿sabes algo? Algún día quiero ser un hombre como mi mamá.
Y suena broma, pero a veces es cierto, porque a veces el padre se ausenta, puede estar presente, ¿sí? Puede vivir ahí en casa, pero estar ausente de sus hijos. Está tan ocupado, tan preocupado por que sus hijos tengan lo necesario, que se olvida de hacer acto de presencia, de pasar tiempo con ellos, de platicar con ellos, de expresarles su amor, de expresarle que está al pendiente de ellos, de expresarles que los ama tal cual son. Está ocupado en otras cosas y se olvida de lo que sus hijos necesitan en primer lugar. Y decíamos que es el hijo quien determina entonces, perdón, el padre quien determina cómo serán sus hijos, ¿sí? Porque tal vez quiera imitar a papá, pero tal vez no quiera imitar a papá. Dependiendo de cómo somos, si el hijo ve que en esa relación con su madre no hay una buena relación, pues él va a decir: no quiero ser como mi papá, y va a buscar ser diferente, va a cambiar, ¿sí? Pero a lo mejor si ve una relación que es ejemplar, entonces él decide ser como papá. Las hijas buscan a alguien que se parece a papá o que no se parece a papá, porque o quieren a alguien como su padre o no quieren a alguien como su padre. Entonces, en la cuestión de relaciones de los hijos, nosotros estamos definiéndola en nuestro comportamiento, en nuestro actuar con ellos. Sí, hay una gran responsabilidad. De ahí el mandamiento del Señor: portaos varonilmente, portaos como hombres de verdad, que aman a Dios, que temen a Dios, que son responsables, que son sabios, que son prudentes, que aman sin reservas, porque los hijos nos ven. Los hijos nos ven. Y sí, mamá pasa mucho tiempo con ellos y está al pendiente de ellos, pero no es, curiosamente, la madre quien determina eso, es el padre, es el modelo de el padre. Podemos darle al siguiente, por favor. En segundo lugar, vive con integridad, yendo de la mano con esta idea de que ellos nos están viendo. El padre afirma la identidad de los hijos, dice: velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vive con integridad porque tus hijos se están viendo. Sé un hombre de verdad, un hombre entero, porque tus hijos te están viendo. Querrán ser como tú o querrán no ser como tú. Buscarán un esposo como tú o buscarán un esposo que no sea como tú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos en nuestra relación con nuestros hijos? Nosotros decidimos lo que ellos van a hacer. Podemos darle, por favor, a la siguiente. Así que, en tercer lugar, modela tu fe, porque tus hijos ven tu fe, ven cómo eres, cómo vives tu fe. A ellos no podemos engañarlos. Si creemos en Dios o no creemos en Dios, ellos lo ven. Cuando vienen las crisis a la familia, porque las crisis vienen de una u otra manera, de uno u otro tipo, ellos ven nuestra reacción, ven si nos desesperamos, ¿sí? Ven si nos echamos para adelante, ven si confiamos en Dios o ven si no confiamos en Dios. No hay forma de engañarlo. Vivimos con ellos, nos ven todos los días, duermen con nosotros, comen lo que nosotros comemos. Ellos están al pendiente, ellos saben si realmente creemos o no creemos. Ellos conocen nuestra fe. Aquí nos podemos engañar el uno al otro y decirnos palabras muy bonitas y hacer las mejores oraciones, pero en casa no hay forma de engañar a los hijos. Ellos realmente saben si creemos o no creemos, si confiamos en Dios o no confiamos en Dios, si Él está en el centro de nuestra vida o no. No hay forma de engañarlos. Así que modela tu fe. Me gusta mucho en el Antiguo Testamento cuando se habla de yo soy el Dios, cuando Dios se presenta a los israelitas, ¿sí? A cada uno de ellos después de Jacob,
y la presentación de Dios: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy el Dios en el cual ellos han confiado, han depositado su fe y me han seguido. Recuerda en quién han creído, recuerda sus vidas y cree como ellos han creído. Y lo cierto es que, bueno, ellos han creído, tuvieron sus fallas como todos los hombres. De todos podemos hablar, ¿sí? De todos podemos hablar, bien y mal. Abraham, Isaac y Jacob, de los tres, tal vez del que menos de Isaac, pero de los tres podemos hablar si quisiéramos hablar. Pero ¿saben qué? Algo que no podemos discutir y algo que no podemos negar es que confiaron en Dios. Abraham, estando dispuesto a entregar a su hijo, y esto debió causar un impacto tremendo en Isaac, porque él iba a ser el sacrificado, pero él veía la fe de su padre. Y mientras iba en el camino a Moria, que le preguntaba: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y su padre le decía: Dios proveerá, Dios proveerá. Y al final, cuando iba finalmente a matarlo, a ofrecerlo en sacrificio, el ángel que lo detiene y la provisión de Dios para que él no muriera. Eso debió impactar la vida de Isaac de forma tremenda. Su padre creía en Dios y estaba dispuesto a todo por él, hasta sacrificarlo a él, su hijo, su único, su amado. Porque, y uso estas palabras porque son las palabras que las escrituras hablan. Cuando precisamente viene Dios y le dice que va a ofrecer a su hijo, se lo dicen esas palabras: me vas a ofrecer a tu hijo, tu único, tu amado. Era todo, era su vida. Pero por encima de eso estaba Dios, y él confiaba en Dios, y esto impactó la vida de Isaac. Luego le toca el turno a Isaac, le toca el turno a Isaac enseñar a sus hijos. Y nos dice las escrituras poco, por eso les decía, es del que menos podemos hablar, porque las escrituras es del que habla menos. Pero hay un evento, un momento en la vida de Isaac que se llena de preocupación, precisamente cuando su esposa está embarazada. Y entonces hay un movimiento, y bueno, no hay ecos, ¿sí? No hay ultrasonidos, no hay radiografías, no hay nada. Hoy ya puedes saber el sexo con mucho tiempo de anticipación. Allá hay ecografías tridimensionales, hay máquinas donde puede ver ya sus rasgos, pero en aquel entonces no había nada. Y está su esposa con aquel movimiento, y él se inquieta, se preocupa, y va a Dios y le pregunta a Dios: ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y a Dios le explica: hay 2 naciones en el vientre de tu esposa, y estas 2 naciones pues van a estar peleando. Desde ahorita te lo digo, tus hijos van a estar peleando. 2 naciones hay en su vientre. Pero es suficiente saber lo que está pasando, saber que Dios tiene el control de todo, para que él se tranquilice y los espere. Es probable que esta revelación de Dios sea lo que causa en Isaac esta inclinación hacia Esaú, que es el mayor. De hecho, de entrada es el primogénito, entonces tiene prioridad, es el primero. Pero por el otro lado, la revelación de Dios de que el mayor servirá al menor también puede de alguna manera ser la causa de que él trata de compensar y prefiere a Esaú que a Jacob. Pero por el otro lado está mamá, que dice: como también el otro es mi hijo, y entonces tiene una preferencia hacia Jacob. Y dicho sea de paso, si él va a ser el
el que va a estar encima de su hermano, pues también hay que apoyarlo, ¿no? En fin, pero ahí está la fe de Isaac. Luego viene la fe de Jacob, que no fue el mejorcito de los tres. Sí, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob, no fue el mejorcito de los tres, pero tenía su fe. Y su tendencia era engañar como era su nombre, era hacer trampas como era su nombre, hasta que se encuentra con Dios, hasta que lucha con Dios, ve a cara a Dios y se resiste a dejarlo ir hasta no ser bendecido. Ahí está la fe de Jacob. Ahí está la fe. 3 hombres, 3 generaciones que creen en Dios, confían en Dios y transfieren su fe a su descendencia, a sus hijos. Los hijos nos están viendo, saben de qué manera creemos, saben si somos honestos o no somos honestos. No hay forma de engañarlos. Así es de que modela tu fe. De ahí las palabras del Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. El padre hereda su fe a sus hijos. Entonces nosotros decidimos si es hombre o es mujer. Nosotros decidimos si va a ser emocionalmente seguro o no será seguro. Nosotros decidimos o determinamos o influimos, si le parece muy fuerte la palabra decidimos, y quiero usarla precisamente para darle esa fuerza, pero influimos en gran manera el comportamiento de nuestros hijos, cómo serán, cómo se comportarán, cómo tratarán a los demás, cómo tratarán a su esposa, a su esposo, qué tipo de mujer, qué tipo de hombre elegirán. El varón lo decide en su comportamiento, en su relación, en la forma en la que vive. Y por supuesto, nosotros estamos mostrándole el camino a Dios, o en el sentido contrario. Hermanos, porque es nuestra fe. Nosotros decidimos, sea que nos portamos bien y ellos quieren seguir nuestro ejemplo, sea que nos portamos mal y entonces se van con una herida. Dios es soberano y un día sanará esas heridas, pero sí quiero hacerles sentir, padres, que nosotros determinamos en mucho el futuro de nuestros hijos. Ellos son responsables de sus decisiones, sí, pero nosotros somos responsables de lo que les damos. Si les damos amor, si les damos aceptación, si les damos seguridad, si les damos valores, si les transmitimos nuestra fe, de eso somos responsables. Ellos tomarán sus decisiones y son responsables de sus decisiones, pero nosotros somos responsables de dar lo mejor de nosotros. Gracias.